Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación de esta institución. En esta oportunidad me acompaña el licenciado Mario Navarro Castillo, con quien vamos a conversar sobre el tema disciplina progresiva en el sector privado. Antes de entrar en materia, permítanme presentarles a nuestro invitado especial. Don Mario Navarro Castillo es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Laboral y facilitador académico. Conversábamos antes de cámaras, uno de los profesores top en la Dirección Académica de Incorporaciones acá del colegio. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, gracias por la invitación, un placer estar acá. Un gusto. Licenciado, para crear un contexto desde lo más básico, ¿qué es la disciplina progresiva? Bueno, cuando hablamos de disciplina progresiva hablamos de debidos procesos sancionatorios, principalmente en el sector privado, que es el tema de interés. En nuestro país, en realidad, la disciplina progresiva no está legalmente estipulada en el Código de Trabajo, sino que nosotros nos guiamos generalmente por la jurisprudencia. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que todo patrono tiene un derecho de libre contratación y libre despido, es decir, puede contratar al que le dé la gana y puede despedir al que le dé la gana, ¿verdad? Pero hay ciertas limitaciones cuando nosotros necesitamos sancionar a un trabajador por una falta atribuible a él, ¿cierto? En ese sentido, cuando tenemos una falta atribuible a un trabajador, es cuando hablamos de disciplina progresiva. A nivel general, es muy generalmente conocido como amonestación, apercibimiento, incluso despido, suspensión, como medida sustitutiva al despido. Básicamente es el procedimiento, ¿verdad?, que nos lleva a despedir a un trabajador por insubordinación y por no haber cambiado una conducta que está generando una falta o un incumplimiento de sus labores. Perfecto, bueno, ya contestó la siguiente, pero igual tal vez la pueda ampliar un poquito más. ¿Se encuentra regulada la disciplina progresiva en nuestro país? No se encuentra realmente regulada en el Código de Trabajo, salvo lo que tenemos en el artículo 81, que son las faltas graves. No nos podemos encontrar absolutamente nada sobre disciplina progresiva, por eso es que tenemos que guiarnos con la jurisprudencia. La jurisprudencia es quien nos da una guía, ¿verdad?, para determinar cuál es la forma correcta de sancionar a un trabajador sin que esto constituya un riesgo medio o alto de reclamación posterior por parte del trabajador. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo de la mejor manera? Ya sea siendo patrono, ¿cuál es la metodología ideal, ¿verdad?, para iniciar un proceso disciplinario? Sé obviamente que pues eso podría ser un curso completo, pero resumido, ¿verdad? Pero también para las y los trabajadores, ¿verdad?, que nos están observando también y les llegó una notita, entonces realmente, ¿verdad?, o una llamada de atención, ya sea verbal o una amonestación escrita, entonces que ellos sepan también a qué se están exponiendo y si su patrono lo está realizando de la mejor manera. Sí. Lo principal que hay que entender de primera entrada es que la génesis del derecho del trabajo lo que busca es una protección específica al trabajador, ¿verdad? Y como busca una protección específica hacia el trabajador, cuando un trabajador comete una falta es cuando nos vemos en la obligación de establecer un debido proceso sancionatorio, disciplina progresiva. ¿Cómo hacerlo bien sin que esto constituya un riesgo innecesario para un patrono? Bueno, el proceso disciplinario tiene ciertas limitaciones. Cuando yo voy a sancionar a un trabajador, tengo que tomar en cuenta algunos principios, como cuáles: saber que tenemos que sustentar que el trabajador realmente cometió una falta. Es decir, principio de inocencia, por decirlo así. Vamos a tomar la falta del trabajador como no cierta hasta que podamos demostrar lo contrario. Habiéndolo demostrado, teniendo el sustento suficiente, es cuando vamos a tomar en cuenta ciertos principios generales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principios generales? Bueno, razonabilidad, es decir, yo voy a sancionar al trabajador razonable y proporcionalmente al tipo de falta cometida. Es decir, no es porque fulanito se jaló una torta, ¿verdad?, que yo voy a sacarme el clavo y lo voy a despedir de una vez, sino que lo voy a sancionar de acuerdo al tipo de falta cometida. Claro. Si se ausentó una vez y es la primera vez que lo hace, por supuesto que inicio un proceso disciplinario, disciplina progresiva. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es una falta leve, lo sanciono con amonestación.
me vuelve a reiterar la conducta en un plazo razonable, ultimátum o apercibimiento, que para cuestión de los que nos ven y nos escuchan es exactamente lo mismo, es cuestión de semántica, ¿cierto? Entonces yo le puedo llamar ultimátum, a mí me gusta llamarlo ultimátum porque el trabajador lo entiende un poco más, es un último llamado del cambio. Y posteriormente, si vuelve a cometer la falta en una tercera ocasión, es cuando yo como patrono decido si lo suspendo o lo despido sin responsabilidad patronal. Cuando lo suspendo, tengo que entender que la suspensión retrotrae el proceso disciplinario. Es decir, lo perdono, le limpio el expediente y debo empezar de nuevo el proceso disciplinario y en el eventual caso que aún y yo habiéndolo perdonado con la suspensión, me vuelva a cometer la falta, ¿verdad? Esas son las generalidades de una disciplina progresiva. Por supuesto que hay temas muy generales, porque es todo un mundo el proceso disciplinario, que yo debo tomar en cuenta. Por ejemplo, plazos. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tengo yo para sancionar a un trabajador? Un mes desde el conocimiento de los hechos. Por ejemplo. Y no voy a llegar y decirle un año después de que cometió la falta que lo voy a sancionar. Exactamente, es muy importante tener eso en cuenta porque en ocasiones yo como patrono olvido, ¿verdad?, sancionarle al trabajador la falta cometida en ese plazo de un mes, ¿verdad? Y cuando lo hago ya esa sanción que estoy implementando prescribió y por lo tanto en el eventual caso que yo decida despedir al trabajador por reiteración de una misma conducta, yo corro el riesgo de que la valoración por parte de un colega o del mismo juzgador sea de un despido injustificado. Entonces, ¿qué tengo que tener yo en cuenta? Uno, que respete lo que nos pide un juzgador para despedir a alguien por faltas reiterativas. ¿Qué es lo que nos pide el juez? Al menos 2 apercibimientos anteriores, ¿cierto? Y un tiempo razonable para el cambio. ¿Cuánto es ese tiempo razonable? Es un tema también que se las trae. Claro. No existe a nivel legal un plazo determinado. Sin embargo, en la jurisprudencia lo que nos detalla es que debe haber un patrón reiterativo de faltas. Se lo ejemplifico, que es un caso que se me presentó hace unos pocos meses. Tengo una trabajadora que es nicaragüense que todos los 2 de enero le pasa algo, nunca llega a trabajar. Entonces la empresa me contacta y me dice, ¿cómo sancionamos a esta trabajadora que todos los 2 de enero le sucede algo y no viene a trabajar? ¿Cuáles son las consideraciones que yo tengo que hacer? Bueno, les decía, 2 apercibimientos anteriores y un tiempo razonable para el cambio, ¿cierto? Usted me dirá, bueno, un año es un plazo bastante largo, ¿cómo yo puedo determinar de que eso es un plazo razonable? Siempre y cuando yo pueda demostrar que hay un patrón de faltas, ¿verdad? Yo puedo sancionar, en este caso, la primera vez, la trabajadora no llegó porque se le murió el papá, algo inventó, ¿verdad? Puede que haya sido cierto, pero no trajo justificación. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa en ese caso? Sancionar con amonestación, si no hay constancia, ¿verdad?, del por qué se ausentó, como que una incapacidad o un comprobante médico. En el siguiente año vuelve a cometer la falta, no pudo agarrar el bus porque era feriado el día anterior, etcétera, etcétera. Bueno, no tiene justificación razonable, entonces ¿qué es lo que hago yo? Un ultimátum, claro, ¿verdad? Y posteriormente, en el siguiente año, si ya nos inventa algo, ya yo puedo demostrar que la amonesté, le apliqué un ultimátum y le di 2 años para que modificara su conducta. Sí, imagínate. Entonces, ¿qué más que razonable que yo pueda despedir a una trabajadora, en ese caso, por reiteración de una misma conducta o insubordinación? Perfecto. Ahora, en cuanto a este tema, ¿cómo está el país? ¿Desde cuándo se habla y desde cuándo aplicamos en Costa Rica el sistema de disciplina progresiva? Con permiso, porque hablamos que no está regulado, entonces quizá ahí es donde uno dice, bueno, pero si no está regulado, ¿cómo lo aplicamos y si lo estamos aplicando bien? Claro, es todo un tema, ¿verdad? Es un mundo, sin embargo, yo podría decir que desde 1943, con la promulgación del Código de Trabajo, ya nosotros teníamos base legal suficiente para determinar qué era grave y qué era leve. Por supuesto, si ustedes ven el artículo 81 del Código de Trabajo, hay una lista muy general de las faltas graves de los trabajadores. Lo que no está ahí y lo que está en los procedimientos, políticas internas, reglamentos internos, regulado por el patrono, son faltas leves.
con la jurisprudencia, ¿verdad?, que se ha ejercido desde que los juzgadores han emitido sus sentencias, es que nace, ¿verdad?, la guía que nosotros hemos podido utilizar hasta ahora. Si ustedes ven el artículo 71 y 72 también del Código de Trabajo, por ahí nos dice: el trabajador tiene la obligación de ejecutar su trabajo con esmero, dedicación, etc. Es decir, ya es una obligación del patrón, del trabajador, perdón. Entonces, sí teníamos base legal suficiente, ahora por dicha tenemos una guía de cómo realizarlo correctamente sin que eso implique riesgos, y creería yo que desde la génesis del derecho del trabajo ya yo podía sancionar en caso de que yo estableciera una directriz y un trabajador la incumpliera. ¿Cómo lo hacía? Eso ahora funciona tal vez un poco más formal por la jurisprudencia. De acuerdo, bien. En estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi regresamos con ustedes. Hemos estado aquí, protegiendo a los costarricenses. Cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Me encuentro conversando con el licenciado Mario Navarro Castillo sobre la disciplina progresiva en el sector privado. Licenciado, ¿cuáles son entonces las acciones disciplinarias más comunes en la aplicación de la disciplina progresiva en las organizaciones, por experiencia? Bueno, lo más común que ustedes van a escuchar y van a escuchar nosotros los abogados es cuando hablamos de amonestaciones, apercibimientos, suspensiones y despidos sin responsabilidad patronal. Yo lo explico de la siguiente forma y creo que es una forma más entendible, más que estamos en un país muy futbolero. Por ejemplo, un llamado de atención es cuando estamos en un partido de fútbol y hacemos una falta y el árbitro viene y nos dice: detenga su conducta, porque en la próxima le voy a sacar amarilla. La amarilla es una amonestación. Supongamos que yo seguí en el partido de fútbol, y me levanté otro jugador y el árbitro viene y me dice: ya te llamé la atención, te lo he advertido, tome su amarilla. Amonestación escrita, ya un documento formal. Okay. Supongamos que estoy en el mismo partido y era un tanto insubordinado, volví a cometer la falta y me levanté a otro jugador. El árbitro me va a decir: ya te saqué amarilla, sepa que si le saco otra amarilla, lo voy a expulsar del partido. Es decir, última vez, último llamado al cambio. La próxima te saco otra amarilla, ya usted sabe lo que significa. 2 amarillas es una roja. Roja directa. ¿Verdad? Bueno, fui muy necio, volví a cometer la falta y me sacaron la amarilla. 2 apercibimientos, 2 amarillas. ¿Verdad? Reiteré la conducta en 2 ocasiones. Eso me genera a mí entonces como patrón la posibilidad de despedir al trabajador porque ya tengo 2 apercibimientos y un tiempo razonable para el cambio. Entonces, en ese caso yo aplico sea la suspensión o el despido sin responsabilidad patronal, que es un error que se comete muy frecuentemente. En muchas ocasiones aplicamos primero la suspensión. No, la suspensión se aplica cuando ya estamos ante una falta grave, ¿verdad? Que llegamos, cruzamos toda esta escalerita. Entonces decidimos o suspensión o despido. A mí no me gusta la suspensión porque tras de que lo perdonamos 3 veces, lo estamos perdonando todo el ciclo de nuevo. Claro. Entonces hay trabajadores que si son insubordinados y no entendieron en 2 apercibimientos, créanme que no van a entender en 4 o 5. Ok. Ahora, ¿cuáles son los riesgos o consecuencias de que los patronos del sector privado no apliquen correctamente la disciplina progresiva? Es un tema que todos los patronos tienen que tener en cuenta. Si yo ejecuto un despido y no tenía el suficiente sustento para despedir al trabajador, yo quiero ciertos riesgos, como cuáles. Toca asumir un proceso judicial, primero que nada. Tienen que pagarnos a nosotros los honorarios de abogados.
posiblemente multas de 1 a 23 salarios base por infracciones laborales, indexación, intereses, costas del proceso, ¿verdad? Hay que ver qué pretende el trabajador, también puede ser la indemnización, por ejemplo, del artículo 31, por lo que si ustedes ven, no me caben casi en los dedos la cantidad de consecuencias que tendría un patrono por haber ejecutado mal un despido. Disculpe, y en algunos casos hasta la reinserción nuevamente de ese trabajador, entonces imagínate las costas y volverlo a tener en la oficina, claro, ¿verdad? Dependiente de lo que se dé en el contexto real de ese despido, claro, podríamos estar también ante un despido, por ejemplo, discriminatorio, y eso le faculta al trabajador la posibilidad de que pida la reinstalación. ¿Y eso qué le genera a usted, señor patrono? Bueno, que tenga que aguantarse un trabajador insubordinado un montón de tiempo hasta que usted tenga por demostrado que usted tenía causal suficiente para despedir a fulanito, y eso va a durar sus 2 o 3 años. Entonces usted va a tener necesariamente un trabajador que no le ejecuta una función realmente como usted quisiera por haber ejecutado un mal despido. Por eso es que es muy necesario que usted, señor patrono, trate de asesorarse debidamente antes de implementar un proceso disciplinario que conlleve el despido. Caso contrario, usted asumiría ese montón de contingencias. Perfecto. ¿Cómo se evalúa en el sector privado el estado de la disciplina en dicho sector? ¿Qué debe hacer una organización para evaluar que su sistema está bien o mal? Bueno, hay muchas formas en las cuales yo puedo determinar si mi empresa o mis trabajadores se sienten bien ejecutando su labor. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer como patronos es hacer un diagnóstico de qué tengo y qué no tengo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Tengo políticas internas, tengo un reglamento interno, mis trabajadores lo están cumpliendo, tengo un proceso disciplinario realmente establecido donde el trabajador conozca que si hace algo mal o ejecuta algún incumplimiento va a tener una consecuencia que puede llevar hasta el despido, y por supuesto también saber que yo como patrono tengo también la obligatoriedad de ejecutar todo ese tipo de acciones para que el trabajador lo entienda. Hay también elementos o gestiones de recursos humanos como evaluaciones de clima laboral que son muy importantes. Claro. ¿Para qué? Para saber en qué estamos fallando también como patronos y qué estamos haciendo bien, para que yo como patrono pueda fortalecer las cosas que estamos haciendo bien para que mis trabajadores se sientan bien trabajando conmigo, y por supuesto también cambiar aquello que estoy haciendo mal o aquellas jefaturas que están provocando que mis trabajadores no se sientan bien trabajando conmigo. Esto porque el trabajador, o más bien el patrono que no entienda eso, posiblemente va a generar de que haya mucha movilización interna de trabajadores. De acuerdo, licenciado, una reflexión final. ¿Qué espera usted en este tema de la disciplina progresiva en el sector privado? Sí, un mensaje final es que el patrono tiene que entender que el proceso disciplinario lo que busca es la modificación de la conducta del trabajador. El proceso disciplinario no busca el despido sin responsabilidad de un trabajador. Aquel patrono que no entienda eso va a tener que asumir las contingencias que les acabo de mencionar, de tal manera de que la intención es siempre que el trabajador modifique su conducta, porque si no lo hace va a tener obviamente como contingencia el despido, y aquel patrono que no lo entienda va a tener que asumir esas contingencias, va a tener que poner a su gente de recursos humanos a contratar a una persona, esperar de que esa persona adquiera toda la curva de conocimiento hasta que le trabaje como usted quisiera, y por último eso es tiempo y dinero, lo cual no es factible para ninguna operación. Don Mario, eso que usted dice, ¿qué tan cierto es? Hace poco vi un estudio de lo carísimo que le sale a las empresas o instituciones la movilidad laboral, por todo lo que usted está indicando. Entonces, ¿verdad? El tema de la curva de aprendizaje, bueno, que eso es obviamente invaluable y es un proceso, el tema de estar liquidando y contratando nuevamente. Entonces, obviamente, lo que uno espera es tener pues un buen ambiente laboral, trabajadores y trabajadoras responsables, ¿verdad? Comprometidos, pero pues a veces obviamente no se da y entra lo que estamos hablando del tema de la disciplina progresiva, ¿verdad? Que como dicen, quien quiera entender, que entienda en el momento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Imagínese usted que yo tenga que estar liquidando gente, tengo que sacar plata de mi billetera, pagar liquidaciones.
esperar de que llegue alguien que yo quiera contratar y que tenga los atestados para que yo pueda contratarlo y asumir también contingencias. Claro. Si yo despido a alguien, lo que tengo que saber es que el despido tiene implicaciones legales. Si contrato a alguien, también las podría tener. ¿Cómo la contraté? ¿Cómo ejecuté el proceso de contratación? Y asimismo esperar de que esa persona adquiera el conocimiento y también pueda laborar como yo quisiera que labore. Así es, bueno, don Mario, un placer tenerlo en nuestro Muchas gracias. programa. Muchas gracias y espero tenerlo invitado más adelante. Eso Tenemos espero. muchos otros temas de qué conversar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que puede sintonizarnos a través del Facebook y el canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.